Ahí, ya. Ahí se está grabando. ¿Perdón? ¿Sí se está grabando? Sí, ya se está grabando, doctor. Listo. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro Sembrando Ideas que hoy día tenemos, que está relacionado al ODS número 4, Educación de Calidad, donde contaremos con la presencia de 3 investigadores del SPOL que han trabajado en relación a este tema. Sembrando Ideas es un espacio del SPOL para que los investigadores puedan darnos a conocer cómo contribuye la investigación a una cierta temática y que asimismo se puedan producir nuevas sinergias de cooperación, tanto con otros investigadores del SPOL como con invitados que puedan conectarse desde fuera. Entonces, antes de comenzar, vamos a indicar un poquito cómo nos vamos a manejar durante la sesión de hoy. Luego de esta corta bienvenida, procederemos a ir presentando a nuestros panelistas y cada uno de ellos tendrá el chance de presentar su trabajo de investigación que contribuye en este caso al ODS de Educación de Calidad por un espacio de unos 12 minutos. Al final de las 3 presentaciones de nuestros 3 panelistas tendremos un espacio que probablemente sea el más rico de todas las Sembrando Ideas, que es donde todos los asistentes pueden formular preguntas dirigidas a uno de los panelistas o a todos ellos. Las preguntas las pueden formular tan pronto las tengan, se les venga a la mente, y para eso las pueden ir realizando a través de nuestro chat en la forma de Zoom. Y finalmente tendremos el cierre y el agradecimiento. Para efectos de llevar de una mejor forma la calidad de la presentación de hoy, entonces les rogamos tener los micrófonos apagados a los asistentes. Obviamente los panelistas los van a tener abiertos. Y por tal razón, nuevamente insisto en que las preguntas que quieran realizar las puedan formular usando el chat de la plataforma Zoom. En cualquier momento las pueden ir haciendo, pero serán atendidas de acuerdo a la agenda que se indicó hace un momentito. Finalmente, recordar que las opiniones que nuestros panelistas viertan durante este conversatorio son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente representan el pensamiento de la SPOL. Dicho eso, pasamos a presentar a nuestra primera panelista, quien es la doctora Nayet Solórzano, profesora del SPOL, con un doctorado en adopción de tecnologías y sistemas de información de Australia. Tiene también un doctorado honoris causa y una orden al mérito educativo y cultural Magnus Docentis. Posee 2 maestrías en administración de empresas y en gestión de administración de sistemas de calidad y varias certificaciones en estudios de especialización, como en relaciones, por ejemplo, en relaciones internacionales, gestión de proyectos, metodologías de investigación, aprendizaje activo. A nivel de pregrado, tiene una licenciatura en sistemas de información y posee una destacada experiencia en investigación y docencia universitaria en las áreas de tecnologías de información, sistemas de información, gamificación para educación infantil regular e inclusiva y emprendimiento social. Los proyectos de investigación que ella ha dirigido son en la línea de educación, arte y tecnología y han recibido varias nominaciones y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional por la innovación y creatividad de estos proyectos. Con ustedes entonces la doctora Nayet Solórzano. Okay. Doctora Solórzano tiene sus 12 minutos. Muchas gracias, Carlos. ¿Me permiten compartir pantalla? Por supuesto, adelante. ¿Sí se ve mi pantalla? Ya se ve muy bien. Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuestras investigaciones, lo cual es estupendo en este espacio, pues para discutir y dar a conocer lo que estamos haciendo. En este caso, mi presentación es sobre proyectos con la S resaltada, proyectos MIDI, cuyo origen pues inicia en la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual.
Este es el contenido que voy a tratar de ir lo más rápido posible, sin enredarnos mucho, comenzando por los antecedentes y conceptos por los que trabajamos en este proyecto, hasta mostrarles un poco, compartir nuestras expectativas futuras. Bien, para empezar, quiero decirles que estoy realmente convencida que los niños son el futuro del mundo y su aprendizaje es nuestra responsabilidad sin distinciones sociales. Es por esto que en SPOL, dentro de los proyectos MIDES, creemos firmemente que estamos en la capacidad de apoyar la educación haciendo el aprovechamiento del arte y la tecnología. Eso es realmente la esencia de nuestros proyectos. Pero lo hacemos a través de gamificación. ¿Por qué gamificación? Sencillo. El niño, desde que empieza sus primeros aspectos de conocimiento o preparación cognitiva, aprende jugando. ¿Qué es esto? Esto es una forma de aprendizaje activo. A ellos, el aprendizaje activo es una forma o una oportunidad de practicar lo que ha aprendido. Y eso es lo que significa bajo un marco conceptual. Es el proceso propio del aprendizaje para el ser humano, para las personas, empezando por estos niños. Y uno de ellos, de estas actividades en las que mencionamos, leer, tratar, tocar, está el jugar. Y por casi 2 décadas, no es algo nuevo, pero ya casi 2 décadas existe esta creciente aceptación en las escuelas de lo que se llaman los juegos digitales educativos, videojuegos educativos o juegos serios. Son con los nombres de que vamos a encontrar estas aplicaciones. Entonces, ¿qué son los proyectos MIDI? MIDI viene de la palabra multimedia interactivo didáctico infantil, que desde su nacimiento en el 2001 adoptamos, ganando un primer fondo concursable semilla de investigación del CICID. Con este fondo concursable semilla logramos armar un primer prototipado y luego se inician estudios de juegos educativos digitales, tanto para PCs y como material concreto, de tipo publicitario, pero también de apoyo para la educación. Y entonces se determina ya MIDI como herramientas complementarias para la enseñanza de educación básica. En este entonces, pues estábamos hablando de libros y de CDs, ¿no? CDs con juegos. Hasta el 2010 se crean varios proyectos sobre contenidos de la revisión curricular propuestos por FACON en convenio o gracias a la financiación que obtuvimos de organizaciones del sector privado, especialmente de una editora muy conocida dentro de la ciudad. Y también pues este material o lo atractivo de este material, gracias a ello se obtiene un aval del Ministerio de Educación, por la ministra de Educación en ese entonces. Luego surgen en el año 2018, bueno, hubo un receso aquí de lo que es proyectos MIDI, pues como yo como su directora, mientras realicé mis estudios de doctorado en lo que es adopción de tecnologías, precisamente, y sistemas de información, pues al regresar al Ecuador decido retomar el tema en conjunto con otros colegas sobre este tema de juegos, pero ya en aplicaciones modernas, en nuevos esquemas. La revisión curricular, lo que tiene que aprender el niño no varía, sigue lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero los contenidos o las partes, digamos, esenciales, como conocer sobre el entorno natural, el entorno social, lenguaje, etcétera, pues esto sigue. Y entonces generamos un nuevo proyecto que se llamó Usabilidad de Juegos Lúdicos MIDI, adoptado para aplicaciones móviles, empezando con estudios sobre los niños del milenio y actualmente de la generación tecnológica. Entonces abrimos una línea de educación, arte y tecnología y comenzamos ya con proyectos de investigación, ampliándonos a un poco más aún a la parte multidisciplinar. Entonces, con todos estos juegos se fomenta este aprendizaje de los niños. Las imágenes que ustedes ven en esta presentación son todas imágenes propias de MIDI. No es ninguna imagen tomada del internet, o si está en internet son las imágenes de MIDI, ¿no? Aquí pues ya manejamos contenidos curriculares también como lo hicimos en su etapa previa, de contenidos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación. Pero adicionalmente ya manejamos otros aspectos con un mayor énfasis también en la parte del uso tecnológico, desarrollando plataformas de control que sirven para lo que es estudios de usabilidad y adopción de juegos por los diferentes factores que se manejan en esto.
Y bueno, se crea una metodología que conocemos como metodología MIDI, sobre la cual ya hemos empezado, ya hemos publicado, y estamos por publicar también otros artículos, que nos indica cómo llevar este proceso de desarrollo de juegos que tenga un aspecto cognitivo dentro del aprendizaje activo, ¿no? Y como ya mencioné, creamos un grupo de investigación dentro del SPOL, pues invitamos a otros investigadores también a que se nos unan. Entonces ahí surge ya un objetivo general para lo que es el proyecto MIDI y creamos su página web en la que se puede fomentar, que nos ayuda a fomentar la creación de productos con base MIDI, y lo más importante dentro de estudios longitudinales de adopción, porque la adopción no es otra cosa que un estudio longitudinal que determina su uso, lo que buscamos es medir el impacto y nivel de usabilidad que tienen los juegos o los juegos educativos digitales relacionados con la revisión curricular y también relacionados con otros temas de interés social como lo que plantea la ODS, pero el objetivo aquí es ir hacia educación regular y también educación inclusiva. Llámese educación inclusiva la necesidad de insertar tanto en la sociedad como en el medio educativo de niños con necesidades especiales o con ciertas discapacidades. Un poquito la cronología para que se conozca, yo decía de la palabra S de MIDI, es que cuántos proyectos MIDI se han desarrollado. En realidad se han desarrollado cerca de 10 proyectos de MIDI. MIDI no es un proyecto, son los proyectos. Y en el 2001 al 2010 realizamos 4 proyectos y de acuerdo a los datos de Litexpa, se favorecieron a más de 5.000 niños. La expectativa era mucho más amplia, pero por ciertas circunstancias, pues igual llegaron estos materiales a más de 5.000 niños. Dentro de los datos que tengo, pues no tengo datos concisos, pero sería interesante conocer pues, la realidad de los hechos. Ya desde el 2008 al 2022, gracias al apoyo muy abierto del actual decanato de vínculos y el decanato de investigación, pues entonces hemos logrado llegar con los proyectos MIDI a no solamente sectores educativos privados, que es más complicado porque es un poquito más comercial, sino a lo que nos interesa, que es el sector social, el sector marginal. Entonces, hemos llegado hasta el 2020, porque hicimos un conteo de más de 2.500 niños hasta el principio del 2021. El dato actual no lo tengo que trabajarlo con VS o el decanato de vínculos, pero entiendo que son mucho más niños porque la parte de vínculos pues se maneja directamente con la aplicación como tal, ¿no? Y estamos en estudio, todavía no tengo conteo, pero lo que estamos haciendo es favoreciendo a niños TEA a través de fundaciones y de proyectos que hemos firmado. Los 3 últimos proyectos son proyectos que están en ejecución, Loli MIDI Inclusivo, con Quevedo, un proyecto que presenta tanto la parte tecnológica robótica como la parte rica de lo que es la creación del juego con todos sus diseños, ¿no? Tenemos un proyecto muy interesante, MIDI Párvulos, y actualmente acabamos está por firmar en estos días el proyecto MIDI Párvulos, MIDI musical que estamos iniciando. ¿Qué es Loli MIDI? Loli MIDI es una plataforma humano-robot-juego que sirve para desarrollar habilidades sociales y cognitivas con niños con autismo y otros síndromes, ¿no? Proyecto que ya está en ejecución, está en su segunda etapa y con la creación de 2 robots y juegos, unos nuevos juegos para discapacidad intelectual, pues obviamente viene todo el proceso de validación en este año. Por cuestión de tiempo no voy a presentar el video, pero si hubiera tiempo pues lo haría con mucho gusto, pero lo pueden encontrar en la página web de MIDI en la sección de investigación. Entonces ahí está explicado cada uno de los proyectos en video. El otro proyecto que le mencionaba es MIDI Párvulos, otro proyecto de MIDI que se firmó con el Instituto Vicente Rocafuerte y la SPOL, en lo que nosotros intentamos es contribuir en el aprendizaje ubicuo, ese aprendizaje utilizando tecnología en niños de educación temprana. Es decir, estamos arriesgando a probar usabilidad en párvulos, niños entre 2 y 4 años de edad, lo cual ya estamos haciendo, y estamos por publicar un artículo sobre el tema. Y la última adquisición de MIDI es un proyecto llamado MIDI Musical, que es un convenio también firmado entre SPOL y COPOL, que busca facilitar la enseñanza rítmica auditiva a través de la creación de un prototipado que surge muy interesantemente de un trabajo de itinerario tutoriado por mi persona y otro profesor,
de estudiantes de nuestra carrera de diseño gráfico. Entonces, un trabajo estupendo que lo trabajamos dentro de la estructura y metodología MIDI, y la idea es trabajarlo y validarlo con el COPOL, ¿no? Y con fin de que se implemente su usabilidad. Es importante cuando hablo de metodología MIDI conocer todos los elementos que intervienen en este tipo de proyectos. Esto es la madurez que tiene esta clase de proyectos, porque cuando trabajamos áreas multidisciplinarias, las áreas multidisciplinarias están establecidas. Entonces estas son las áreas permanentes multidisciplinarias, y de allí se trabaja para su parte metodológica con el análisis de contenidos en el área donde vamos a desarrollar. Digamos, si alguien nos dice, oye, quisiera trabajar algo para interiorizar sobre el esquema o concienciación del uso de aguas o de la malnutrición, pues nosotros trabajamos sobre ese esquema bajo estas metodologías y preparamos el esquema bajo el conocimiento identificado en la revisión curricular. Y también conocemos cuáles son los esquemas de los recursos tecnológicos que necesitamos para estos desarrollos y para estas implementaciones y seguimiento, que son en cuanto a hardware, software, si es la parte de inclusión, la parte de robótica, y servidores cloud para control de estos productos. Para asegurar el uso en aprendizaje activo de MIDI, dentro de los proyectos que desarrollamos incluimos capacitación, implementación, apoyo y seguimiento en implementaciones tecnológicas, y lo más importante, charlas de empoderamiento para padres, profesores y directivos de la importancia que esto tiene, ¿no? Esto es un esquema base de que MIDI es un proyecto bajo una metodología que utiliza mucho la definición de líneas gráficas con todo el arte que esto lleva atrás y todo el conocimiento sobre cómo deben ser desarrollados. Es una muestra de cómo se desarrollan por ejemplo, los personajes o los avatares dentro de MIDI. También contamos obviamente con la parte tecnológica, que es el desarrollo de la arquitectura que se encuentra atrás de MIDI. Esto es un esquema que está publicado en uno de nuestros papers. El equipo involucrado es mi eterno agradecimiento, yo diría media politécnica, como suelo decir, porque aquí intervienen profesores investigadores, tutores, pedagogos, investigadores externos. Lo más rico y lo más importante, nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes intervienen a través de materia integradora, como mencionaba el prototipado, a través de itinerario. Muchísimas gracias, porque lo que mejor me ha podido pasar a mí como investigador es itinerario de investigación. Pues cuento con mucha ayuda para trabajar nuestros proyectos. Tenemos también pasantes, estudiantes de vínculos, personal de apoyo, y aquí abajo pues me permito presentarles a las unidades con las que principalmente hemos trabajado los proyectos MIDI y quienes nos han apoyado en proyectos MIDI, pues como les decía, ideado y creado por nuestra Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual. Como mencionaba Carlos, efectivamente hemos ganado varios premios y reconocimientos, y también tenemos mucha proyección en la difusión científica. El último premio que ganamos fue como ganadores del concurso social, como ganadores del primer lugar de la categoría de investigación independiente por la Asociación Ecuatoriana de Fomento de Investigación. Hemos sido también reconocidos por la UNESCO y ganamos el Premio Mundial a la Creatividad en el desafío Play del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, realmente nuestro proyecto ha sido reconocido mundialmente como el más creativo a nivel mundial, como la solución más creativa a nivel mundial. En cuanto a las publicaciones, tenemos cerca de 20 artículos, 4 de ellos están próximos a publicar, y tenemos 16 disertaciones internacionales, todas estas 16 disertaciones de nivel Scopus. También tenemos capítulos de libros y innumerables charlas de vínculos, y también tenemos artículos de vínculos de investigación, 2 artículos presentados por la persona pues, que maneja la parte de investigación. Proyectos Loli MIDI también ha tenido mucha difusión, no mucha, pero tenemos difusión gratuita, porque no pagamos por difusión gratuita en medios, pues es lo que buscamos mayormente para lograr nuestros objetivos. También no quiero pasarme el tiempo, si nos queda algo de tiempo lo haría, pero esta es una de las... Bueno, voy a pasar un pedacito. Yo creo que no se escucha porque no se compartió desde el inicio la pantalla con audio, lamentablemente. Oye, okay. Bien, ya. Tres temáticas. ¿Lo escuchan?
Dentro de esta página www.midi.espol.com, usted podrá registrarse e iniciar sesión para poder descargar de forma gratuita juegos lúdicos para sus hijos de 4 a 7 años. O también lo puede hacer a través del Play Store de Android, donde el pequeño aprenderá hasta con dinámicas de inteligencia artificial a través de las aplicaciones como Seres, Animales, Anibopi, Iñam Iñam y Hani. El niño vive una historia como una aventura y lo que está aprendiendo es un conocimiento. Y de acuerdo a cómo lo van utilizando, nosotros vamos midiendo ya en la parte de investigación qué impacto tiene. Bien, por cuestiones de tiempo no voy a presentar todo el video, pero decía, como lo menciona la periodista de Teleamazonas, en la página web de MIDI está este video y están diferentes videos en su sección de investigación. No quiero robarme más el tiempo que se me ha dado, así que continúo con lo que son nuestras expectativas futuras. En realidad, nosotros buscamos con estos proyectos como un emprendimiento social, lo cual también menciono que ganamos el premio o fuimos el ganador del concurso de emprendimiento social de un grupo de innovación social que se llama Quality de la Universidad de Ghent en Bélgica. ¿Por qué un emprendimiento social? Porque en este emprendimiento social, sinceramente, no buscamos fondos que no sean los necesarios para llevar esto a la realidad de nuestras escuelas, a la realidad de nuestros niños y poder nutrirlos con este conocimiento de aprendizaje activo. Entonces, en eso estamos, en la consecución de fondos para poder adoptar MIDI en la educación regular y la educación inclusiva, principalmente en sectores vulnerables, como a través de buscar acuerdos multidisciplinarios que apoyen la investigación y desarrollo de nuevos proyectos MIDI en las diferentes disciplinas del saber, o apoyo social, o valores, o para diferentes rangos de edad. Obviamente, por cuestiones justamente de fondos, trabajamos hasta el momento con mucha investigación profunda de 4 a 7, y ahora estamos con 2 a 4, pero la idea es llegar a otros niveles de educación básica, como lo hicimos entre el 2001 y el 2010. Y luego, pues, continuar trabajando con estas investigaciones en conjunto con el Decanato de Vínculos de la Sociedad también. Aquí se ofrece todas estas herramientas para que, por favor, las inserten, son gratuitas, las coloquen en sus proyectos de apoyo a la sociedad, y podamos trabajar en conjunto bajo el esquema que yo les mencionaba de capacitación y empoderamiento, y podamos incentivar su uso para los diferentes sectores de la ciudad y del país. Realmente ese es el objetivo de MIDI, que quiero compartirles, sobre el que tengo pasión, no solamente yo, sino muchísimas personas dentro del SPOL. Así que MIDI, Media EMI, es un producto orgullosamente politécnico. Muchas gracias. Ahí les dejo mi email por si desean ser parte de nuestros proyectos, indicarnos de qué manera y cómo nos pueden ayudar para seguir adelante con los proyectos. Gracias, Carlos, por el espacio. Muchísimas gracias, Naya. Vamos a continuar con nuestro panel presentando al doctor Federico Domínguez, nuestro segundo panelista, quien también es profesor del SPOL en las carreras de Computación y Telemática en la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, labor que la viene desarrollando desde el año 2014. Es un investigador del Centro de Tecnologías de Información del SPOL, donde se desempeña en el área de ambientes inteligentes y el Internet de las Cosas. Obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, en el área de redes sensoriales para monitoreo ambiental en el año 2014, y gracias a eso ha implementado una red urbana de monitoreo de ruido. Su interés científico principal son las aplicaciones de ambientes inteligentes para espacios educativos. Adelante, Federico. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y gracias a todos por estar presentes. Y bueno, yo voy a presentar ahora una introducción a un proyecto en el cual he estado trabajando, junto, por supuesto, a muchas personas también en el CTI y también en SPOL, ¿no? Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla. A ver, aquí está. A ver. Entonces, bueno, me imagino que pueden ver ya mi pantalla. Y, sí, se ve muy bien. Ya, gracias, Carlos. Entonces, el proyecto que voy a presentar es el proyecto de retroalimentación automática de presentaciones, mejor conocido como RAP. ¿Ya? Probablemente algunos de ustedes ya lo han escuchado,
Entonces ahora voy a presentar una introducción de qué se trata este proyecto y algunos resultados que hemos obtenido desde que se comenzó en el 2017 hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del RAP? ¿Ya? El RAP es un sistema tecnológico que proporciona retroalimentación automática de habilidades de presentación oral a estudiantes universitarios novatos. ¿Ya? Es decir, un sistema pensado ya para adultos, ¿no? Para estudiantes, pero estudiantes en los primeros niveles. Para eso fue diseñado el sistema RAP. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Ya? El sistema RAP es un espacio físico. ¿Ya? Es un espacio físico, es un aula, ya se podría verlo como un aula que ha sido adecuado para el uso de este sistema. ¿Ya? En este espacio nosotros hemos puesto tecnología para hacer una grabación. Entonces, hemos puesto una cámara, un micrófono y un sistema también, una computadora en el cual el estudiante puede insertar sus diapositivas. ¿Ya? Y también en este espacio hay dos pantallas. En una pantalla se presenta un público pregrabado, ¿ya? Le llamamos un público virtual pregrabado. Y en otra pantalla están las diapositivas del presentador. Entonces, el estudiante entra al sitio, pone sus diapositivas y presenta. Presenta solo en ese espacio, ¿no? Y durante la presentación, este es un ejemplo de una prueba en una de las aulas RAP en biblioteca. Durante la presentación, el estudiante, por supuesto, es grabado, ¿no? Y las diapositivas son capturadas por el sistema. La idea de esto es que el estudiante pueda presentar de una manera segura, ¿ya? Y que sea lo más similar posible a una verdadera presentación. Entonces, que sea un poquito inmersivo, ¿no? Que pueda ver, como aquí se puede ver un ejemplo del público pregrabado, ¿no? No es una foto, es una grabación. Entonces, el público se mueve, reacciona, ¿ya? Pero de manera pregrabada. ¿Ok? ¿Cuál es la forma de uso de este sistema? Bueno, este sistema lo hemos estado usando en algunas materias, en varias facultades en la universidad. Entonces, la idea es que el profesor le asigna al estudiante que use este sistema para que presente algo relacionado al curso, ¿no? Entonces, el estudiante empieza reservando en línea una cita para usar este sistema. El día de su reserva, ¿ya? Va al lugar físico. En este caso tenemos dos aulas en biblioteca central, ¿ya? Entonces el estudiante lleva sus diapositivas en un dispositivo USB, ¿ya? Lo inserta en una computadora que tenemos ahí en el aula y automáticamente, ¿ya? Las diapositivas aparecen en una de las pantallas y el estudiante puede empezar a presentar. ¿Ya? Durante la presentación el estudiante es grabado y luego de la presentación, ahí viene la parte también innovadora del sistema, ¿ya? El estudiante, ya sea en su casa, ¿ya? O en su teléfono después de terminar la presentación, puede ver una retroalimentación, ¿ya? Algunos estudiantes le han llamado a este sistema el karaoke de las presentaciones, porque les da una retroalimentación automática después de la presentación, ¿ya? Donde se evalúan algunos aspectos, los cuales voy a mencionar. ¿Okay? Entonces, esta es la idea general del uso del sistema. ¿Y qué es lo que hace por detrás el sistema, ¿no? Una vez que el estudiante ha terminado la presentación, ¿no? Y el sistema tiene la grabación, tiene el audio, tiene el video y tiene las diapositivas de la presentación. Típicamente la presentación es 5 minutos. Entonces, del video se extraen algunas características de la presentación. Una de ellas es las posturas del estudiante, ¿ya? Es decir, qué postura tenía durante la presentación. Las posturas van cambiando, entonces el sistema puede detectar varias posturas, ¿ya? Para eso usamos una librería que se llama MediaPipe, desarrollada por Google. Es el estado del arte en lo que es la detección de posturas. No es la única librería que lo hace, pero es una de las que lo hace de manera más eficiente. Entonces, con esta librería lo que hace es, a partir de un video, detecta a la silueta humana en el video, infiere cuáles son las extremidades, ¿no? Y entonces infiere un esqueleto a partir del video. Y ese esqueleto
que sale de este algoritmo, nosotros lo usamos para inferir también qué posturas está teniendo el estudiante durante la presentación. También usamos esta librería, usamos también el esqueleto para determinar no solo la postura, sino también si es que el estudiante miraba al público durante la presentación, porque esto también es una habilidad también que a veces vemos que no la tienen los estudiantes novatos. Es decir, durante la presentación están mirando el piso, mirando a otro lado y no interactúan, no interactúan, sino que no miran a la audiencia. Es una habilidad bien básica, pero que es fácil de medir y la podemos medir. Entonces, eso usamos con el video. Con el audio lo que hacemos es, medimos dos cosas. La más fácil es el volumen, es decir, medir que el estudiante tenga un buen volumen al presentar, ¿no? Y otra que es un poquito más difícil es medir las pausas sonoras. Las pausas sonoras son cuando el estudiante o cuando el presentador no se acuerda qué decir y llena el silencio con la última vocal o la última consonante. Entonces cuando alguien se queda, por ejemplo, ¿no? Y no se acuerda qué decir y hace una pausa sonora, eso en realidad no está bien, ¿no? Hacer esto demasiado durante una presentación introduce mucho ruido a la presentación. Entonces el sistema es un poquito más difícil, pero relativamente fácil de detectarlo. Lo podemos contar cuántas veces lo hace el estudiante y al final eso lo usamos para presentarle también un reporte de esto, ¿no? Y lo que es las diapositivas, aquí nosotros desarrollamos en el CTI desde cero el tema aquí de las diapositivas. El análisis de audio y video usamos librerías preexistentes, ¿no? En audio Pratt, en video usamos MediaPython, pero en las diapositivas sí nosotros desarrollamos el sistema evaluador de diapositivas. ¿Qué es lo que evaluamos? Bueno, evaluamos, por ejemplo, las fuentes. Son muy pequeñas, ¿no? Lo que causa que no sea fácil de leer la diapositiva. La cantidad de texto, el contraste. Estas características de la presentación también son relativamente fáciles de evaluar, entonces las evaluamos y también es un punto donde muchos estudiantes cometen errores. Entonces aquí podemos dar una retroalimentación de esto. ¿Okay? Habiendo hecho esto, ¿no? El sistema hace esto en el backend una vez, o sea, en la nube lo hace una vez que el estudiante termina la presentación. Y habiendo hecho esto, le toma un par de minutos hacer esto al sistema, le envía por correo, le envía al estudiante después de la presentación, ¿ya? un reporte, que es aquí, y este reporte es la retroalimentación automática, ¿no? Entonces, en este reporte, el estudiante primero que puede ver su presentación completa. ¿Ya? Eso también es algo muy valioso, simplemente verse, ¿ya? Cómo presentó. Y luego de esto, ¿no? El reporte presenta también retroalimentación por cada una de las características, ¿no? Que evaluamos. Por ejemplo, posturas. ¿Dónde tuve buenas posturas? ¿Dónde tuve malas posturas? Y con ejemplos, ¿no? Ejemplos de mi misma presentación. ¿Ya? Las miradas, cuando miraba al público, cuando no miraba. Con ejemplos, ¿no? Fotos. ¿Ya? Y también un porcentaje de tiempo. Tanto por ciento de tiempo yo no miraba al público y me da una calificación también. ¿Ya? Y también muletillas, ¿no? Incluso me muestra bits de audio en donde yo usé aquí le llamamos muletillas, pero en realidad son pausas sonoras, ¿ya? Donde yo usé las pausas sonoras, ¿ya? Y también me provee una pequeña calificación de esto, ¿no? Si usé demasiadas muletillas, si usé demasiadas pausas sonoras, ¿ya? Entonces la calificación es más baja, ¿no? Y también el volumen, ¿no? Durante toda la presentación, qué tan bueno fue mi volumen, ¿no? Y también las diapositivas. Diapositiva por diapositiva me va mostrando si todo está bien, qué tan bien estaba el contraste, qué tan bien la calidad, el tamaño del texto, etcétera, ¿no? Todo esto lo ve el estudiante aproximadamente 5 minutos después de que terminó su presentación, ¿ya? De manera digital en su teléfono o en su computadora, ¿ya? Y esto es en resumen el sistema, ¿no? El sistema RAP, lo que hace. Y bueno, lo hemos estado usando extensivamente desde 2017, cuando empezamos, ya de manera experimental, hasta el 2020. ¿Ya? Después del 2020, bueno, llegó la pandemia, debido a que es un sistema presencial, que requiere presencialidad, ahí lo dejamos de utilizar. ¿Ya? Estamos planeando volverlo a utilizar ahora en este semestre, pero tenemos que todavía
resolver unos problemas técnicos que hemos tenido con el sistema debido a que he estado 2 años sin uso. ¿Ya? Pero durante este tiempo se ha usado de manera extensiva con estudiantes de computación, de física, comunicación y muchas otras también materias, ¿ya? De la SPOL. He tenido la colaboración de bastantes profesores aquí en la SPOL que nos han ayudado y han usado el RAP en sus clases. Entonces, más de 1.730 estudiantes lo han usado. Se han hecho más de 2.000 grabaciones. También lo hemos usado, aunque el sistema no estaba diseñado para esta audiencia, es decir, para que lo usen profesores y personal administrativo, también se lo usaba para eso. ¿Ya? En colaboración con el CICE y el vicerrectorado, ¿ya? Hemos usado el RAP, ¿ya? Con profesores, es decir, los profesores han ido al RAP, ¿no? 105 profesores del COPOL, 39 profesores del SPOL y 34 profesores de la Universidad de Guayaquil han usado el sistema. ¿Ya? Aquí la parte de investigación, porque el RAP es un sistema tecnológico, ¿no? Que el objetivo del sistema es, ok, vamos a proveer un espacio en donde el estudiante pueda practicar. Y todos sabemos, ¿no? Que practicar sin retroalimentación funciona, sirve, por supuesto que sirve, siempre practicar sirve, pero la retroalimentación es algo importantísimo, ¿no? En la práctica de una presentación oral. Y no es fácil obtener retroalimentación, porque muchas veces nosotros tenemos que pedirle a alguien que nos vea practicar, y eso requiere ya la intervención de alguien, de una persona más que muchas veces por tiempo no lo puede hacer. Entonces, si un sistema lo puede hacer de manera automática, la pregunta ¿es esta retroalimentación que provee este sistema, ayuda a que el estudiante aprenda? ¿Ayuda a que el estudiante pueda presentar mejor? ¿Ya? Entonces, armamos un experimento, ¿ya? Con ayuda de los profesores de comunicación en 2018-2019, ¿ya? Donde usamos una metodología de grupo de caso y grupo de control, ¿ya? Y el resultado fue que efectivamente hubo aprendizaje fuera del sistema, ¿no? Hubo aprendizaje fuera del sistema, es decir, a los estudiantes se los midió después sus habilidades, ¿ya? Se las midió, pero ya no usando el sistema RAP, sino usando una presentación real, ¿ya? Y ahí observamos que sí hubo efectivamente un efecto pequeño, o sea, es pequeño, el 4%, pero estadísticamente significativo. Entonces, mientras que la mejora es pequeña y pensamos que aquí hay un espacio para mejorar el sistema, queremos tener un efecto más grande, ¿ya? Es bastante alentador que hubo un efecto, ¿ya? Y eso es lo que podemos reportar. Este es uno de los resultados que vemos que es más valioso, ¿no? del sistema. El hecho de que hubo un efecto pequeño en la mejora de presentaciones orales en los estudiantes. ¿Qué es lo que queremos hacer a futuro? ¿Ya? Durante la pandemia nos dimos cuenta que sí, efectivamente es una debilidad del sistema el hecho de la parte presencial, ¿no? Y también en el costo del sistema, ¿ya? Vemos que hay una oportunidad de tener el sistema RAP o una versión quizás disminuida, quizás no, eso estamos investigando, que sea una versión móvil, es decir, el concepto aquí está, ¿okay? El estudiante puede usar su teléfono en su casa, ¿ok? Y grabarse a sí mismo la presentación y con el teléfono, y el sistema le va a proveer una retroalimentación automática, al igual que lo hacen en el aula, ¿ya? Ya tenemos un prototipo de este app en Android. Aquí está un screenshot de ese prototipo, ¿ya? Todavía es deslimitado, solo puede evaluar las posturas, todavía no, posturas y miradas. Todavía no estamos evaluando el tema del audio y estamos evaluando si que el tema de diapositivas vale la pena hacerlo en este contexto, ¿ya? Pero eso es uno de los grandes trabajos futuros que tenemos, ¿ya? Y por supuesto también queremos medir más cosas, ¿no? Queremos medir verdaderamente las muletillas, es decir, por ejemplo, cuando alguien dice repite muchas veces la misma palabra, no, o ¿ya? Los gestos, la parte dinámica de la presentación, ¿ya? Y también, por supuesto, queremos explorar si podemos medir emociones del estudiante, del presentador, ¿ya? Y también explorar oportunidades comerciales del sistema. ¿Okay? Entonces, ese es en resumen, en lo que estábamos trabajando en el CTI, ¿ya? Esto no lo hemos hecho, por supuesto, solos, ¿no? Lo hemos hecho con colaboración también
de varios profesores en el área de comunicación, también profesores en el área de física nos ayudaron bastante para el desarrollo de este sistema y para sus pruebas. Entonces, muchas gracias y aquí concluye mi presentación. Muchísimas gracias, Federico. Antes de continuar con nuestro tercer panelista, recordarles que pueden ir formulando sus preguntas para cualquiera de ellos en el chat del Zoom. De hecho, ya veo que algunas preguntas han llegado, las cuales las contestaremos luego de que los tres panelistas se hayan presentado, ¿ok? En la sección de preguntas y respuestas con los asistentes. Vamos a nuestra tercera y última panelista, cambiando ya un poquito porque nos salimos del ámbito de las tecnologías. Los dos proyectos anteriores han estado fuertemente basados en tecnologías y ahora tenemos también un trabajo relacionado con educación en calidad, pero ya no desde el tema de las tecnologías, ¿no? Y para ello contamos con la presencia de la máster Alicia Guerrero, quien tiene una maestría en Ciencias Económicas de ILADES, de la Universidad de Georgetown. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas y Económicas de la ESPOL en el área de microeconomía. Fue decana de grado de la ESPOL y ha desarrollado investigación en la línea de economía, de educación y mercado laboral. Entonces, con ustedes, la doctora máster Alicia Guerrero. Adelante, Alicia. Sí, muy buenos días. Un gusto estar aquí. Gracias, Carlos, por la invitación. Voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve muy bien. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. El día de hoy voy a exponer los resultados de una investigación que realizamos junto con el economista César Avilés, actualmente investigador de la Universidad de California, San Francisco, con María Alejandra Ruano, quien es pues profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanísticas e Investigadoras de la ESPOL. Esta investigación se basa en cuestionarnos si la política de gratuidad en el acceso a las universidades públicas ecuatorianas fue una política socialmente inclusiva. Estos resultados ya fueron publicados en el Journal of Hispanic Higher Education. Actualmente también me gustaría mencionar que junto con el equipo de investigación estamos realizando investigación sobre lo que es mujeres y carreras STEM, Science, Technology, Engineering and Math, relacionados pues a cómo se da esta distribución y cuáles son los factores que afectan a que una mujer escoja o no una carrera STEM. Muy bien, bueno, como todos sabemos, la educación trae muchos beneficios. Desde el punto de vista de la teoría microeconómica, un mayor acceso a la educación genera tantos beneficios privados relacionados a lo que son mayores sueldos, salarios, así también como beneficios públicos que se traducen en gente mejor informada, mejores decisiones, menores tasas de criminalidad. Y de esa manera la educación afecta en todas sus etapas al crecimiento económico de un país de forma positiva, ¿sí? Y eso se da a través del desarrollo de estas capacidades que tienen las personas referentes a libertad política y económica. Asimismo, las instituciones de educación superior constituyen ese espacio en donde se realizan los esfuerzos para poder resolver los problemas de la sociedad acorde a los objetivos nacionales. A pesar de la importancia que todos conocemos que tiene la educación en general y en particular la educación superior, ¿no es cierto? No siempre todos pueden tomar ventaja de aquellos beneficios, ¿no? Estudiantes con mejores condiciones socioeconómicas, de acuerdo a la literatura, tienen un mejor desempeño y eso también afecta su probabilidad de acceder a la universidad. Estudiantes que no están preocupados por sus condiciones socioeconómicas también tienen un mejor ambiente de estudio que afecta su desempeño dentro de la universidad. En Ecuador, pues la gratuidad de la educación superior se aprobó en el año 2008 y se implementó en el año 2009, con el objetivo de dar una mayor equidad en el acceso, fortalecer las habilidades de los individuos para de esa manera poder responder a los planes de desarrollo nacional. Y aquí viene la pregunta. A pesar de que se implementó la gratuidad constitucionalmente en el año 2008 y ya en la práctica en el año 2009,
promovió esta gratuidad de la educación superior la inclusión de aquellos grupos menos favorecidos, es decir, aquellos que no podían acceder antes a la universidad porque esta era pagada, ¿sí? Entonces, aproximadamente nosotros tenemos que el 60% de los estudiantes se encuentran matriculados en instituciones de educación superior públicas de acuerdo al estudio de Erdoisa 2015. Entonces, responder esta pregunta es importante, porque si realmente no se logró el acceso de aquellos grupos menos favorecidos, socioeconómicamente más vulnerables, entonces la política de gratuidad puede ser una política muy cara y también regresiva. Revisando el proceso de la educación superior a partir de la implementación de su gratuidad, tenemos en el 2008 que esta se aprobó de forma constitucional. En el 2010 nosotros tuvimos la Ley Orgánica de Educación Superior y en el 2012 se implementó el Examen Nacional de Educación Superior como un mecanismo de democratizar el acceso a la educación superior a través de un sistema de méritos en el acceso, ¿no? Y luego en el año 2017 cambió la forma de establecer el acceso porque ya el ENES ya no se lo derogó y entró como tal pues el ser bachiller que antes sí formaba parte, pero digamos de este proceso, pero no era parte de la nota que se daba para poder ingresar en el sistema de educación superior. El ingreso se daba específicamente a través del Examen Nacional de Educación Superior. De esa manera, para responder a la pregunta que nos hemos planteado de si efectivamente con la gratuidad se democratizó el acceso, sobre todo de las personas socioeconómicamente vulnerables, ¿no? Vamos a analizar, vamos a caracterizar este acceso a través de dos grupos de indicadores, ¿sí? El primer grupo de indicadores son indicadores descriptivos que nos van a dar, digamos, una pauta del desempeño de los estudiantes a través de la prueba Ser Bachiller. Me gustaría indicar que aquí lo ideal hubiera sido tener una muestra en la cual tengamos información del tipo de institución del que viene el estudiante, la nota que sacó en el Examen Nacional de Educación Superior y si ingresó o no a la universidad. Esa información no la tenemos, ¿sí? Y por tanto, como proxy de ese desempeño de los estudiantes, según su institución educativa, vamos a analizar indicadores de la prueba Ser Bachiller y asimismo vamos a analizar indicadores que se obtienen a partir de la encuesta nacional urbana de empleo, subempleo y desempleo relacionado a lo que es el acceso. Me gustaría mencionar que aquí en la prueba Ser Bachiller estamos tomando datos relacionados a la corte del año 2016-2017 a partir de la base de datos del INEVAL y en la ENENDU estamos tomando datos desde el año 2005 hasta el año 2016, es decir, vamos a analizar un poco la evolución antes de la implementación de la educación superior en el año 2009 y después. Y eso nos permite a su vez también ver cómo influyeron variables de política como el examen de admisión en el acceso a los estudiantes a la educación superior. Y finalmente vamos a caracterizar socioeconómicamente a los estudiantes que acceden a las instituciones de educación superior pública a través de un modelo correlacional mediante el cual vamos a ver un conjunto de variables socioeconómicas, demográficas y de política para ver cómo estas afectan al acceso de los estudiantes a la educación superior. Veamos algunos indicadores de la prueba Ser Bachiller. Bien, como nosotros vemos aquí, tenemos aquí el promedio global de los estudiantes tomando como año lectivo 2016-17, el año académico, ¿sí? Y también el resultado de acuerdo pues a las diferentes áreas de evaluación del Ser Bachiller, ¿sí? Esto está distribuido según el tipo de colegio, fiscomisional, colegio privado, instituciones fiscales y el promedio global. Asimismo, vamos a ver cómo se da ese rendimiento de acuerdo a los quintiles de ingreso, según cómo están distribuidos los estudiantes por quintiles de ingreso. Como nosotros observamos aquí, las instituciones privadas, de acuerdo a los resultados de la prueba Ser Bachiller, son aquellas que tienen un mayor rendimiento prácticamente en todas las áreas, ¿sí?
en comparación a lo que son las instituciones públicas. Por tanto, si bien es cierto, el Examen Nacional de Educación Superior busca evaluar esas aptitudes en diferentes áreas, sí se ve afectado por la procedencia educativa de los estudiantes. Y de esa manera vemos que los estudiantes de colegios privados, tomando esto como indicador, tendrían una ventaja en ese sentido, ¿sí? Asimismo, vemos que estudiantes que pertenecen al último quintil de ingreso, ¿no?, tienen un mejor rendimiento global, ¿no?, en esta prueba, en comparación a los estudiantes que están en el primer quintil de ingresos, ¿sí? Entonces, esto ya constituye una proxy. También, a partir de la prueba Ser Bachiller, hicimos con el equipo un mapeo de cómo se da ese rendimiento promedio en las regiones del Ecuador. Las regiones que están, digamos, las provincias que están con un color más oscuro son aquellas que tienen un mayor rendimiento global, y aquellas que están con un color más claro son aquellas que tienen un menor rendimiento. Entonces, como ustedes observan aquí, estudiantes que provienen de provincias de la sierra tienen un mejor rendimiento en relación a estudiantes de la costa y estudiantes del oriente. Entonces, uno puede ver claramente aquí, por ejemplo, Esmeraldas, ¿no? El rendimiento que tiene Esmeraldas es uno de los más bajos en relación a otras provincias de la costa y, bueno, pues también de la sierra, ¿no? Entonces, vemos que el rendimiento cambia según también la zona de donde provenga el estudiante. Estos indicadores nos sirvieron, este análisis descriptivo, para ver qué variables nosotros incluimos en el modelo que vamos a analizar para caracterizar socioeconómicamente a los estudiantes, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a ver ahora estos indicadores del acceso a la educación superior pública, propiamente a partir de los datos de la Encuesta Nacional Urbana de Empleo y Desempleo. Para ello, nosotros utilizamos datos de los estudiantes que indican que están, pues, matriculados según el nivel de educación superior, ¿sí? Y como ustedes observan, vamos a tomar aquí la tasa de matrícula especial, enfocándonos en el quintil 1, ustedes observan, a partir del año 2011, es decir, aquí tenemos un quiebre, antes de la aplicación del Examen Nacional de Educación Superior y después de la aplicación del examen de educación superior, ustedes observan que hay una caída en el acceso, sobre todo para estudiantes, enfocándonos en los estudiantes del quintil 1. ¿Sí? Esto nos da luces de que la aplicación del examen nacional de educación superior pudo haber afectado negativamente el acceso de estudiantes que provienen de los quintiles más bajos. Entonces, como vemos, ¿no?, si bien es cierto, los procesos de admisión permiten eliminar estos problemas de selección adversa y optimizar los recursos del Estado, también corremos el riesgo de que los estudiantes con desventajas socioeconómicas se queden fuera del sistema, subsidiando aquellas carreras de aquellos estudiantes que sí pueden financiarla. Bien, una vez que ya tenemos un poco el panorama de estos indicadores descriptivos de cómo es el rendimiento de los estudiantes, tomando como referencia la prueba Ser Bachiller, y de la tasa de matrícula, tomando como referencia la Encuesta Nacional Urbana de Empleo y Desempleo por quintiles de ingreso, vamos a ver esa caracterización socioeconómica de los estudiantes que acceden a la universidad pública. Y para ello, nosotros aplicamos aquí un modelo PROBIT, mediante el cual aquí la variable dependiente va a tomar el valor de 1 o 0, dependiendo de si 1 es un estudiante que se encuentra matriculado en el sistema de educación superior y 0 estudiantes que no se encuentran matriculados. La muestra que nosotros utilizamos fueron estudiantes desde 17 a 29 años, luego de hacer una distribución de los estudiantes matriculados y ver que ahí se concentra la media. Entonces, aquí nosotros tomamos esa muestra de estudiantes y aquí pues está el conjunto de variables socioeconómicas que a continuación voy a explicar. Entonces, dentro de las variables socioeconómicas que acorde a la literatura y también de los resultados de la información descriptiva que vimos, afectan al acceso está ¿a qué quintil de ingreso pertenece el estudiante? ¿Cuál es la educación del jefe de hogar? Porque la literatura nos indica que jefes de hogar mejor educados, padres mejor educados, inciden positivamente en un mejor rendimiento y acceso de los estudiantes a la universidad pública, género y edad. Dentro de los factores demográficos vamos a ver
variables como costa, sierra y oriente. Y dentro de la minoría étnica también le incluimos, vamos a poner información sobre, digamos, a qué minoría étnica pertenece el estudiante. Y en factores de política incluimos dos. Uno, relacionado a la gratuidad de la educación superior, mediante la cual es una variable binaria que adopta el valor de 1 si el estudiante fue registrado, se registró, está matriculado luego del 2008, y 0 si no está matriculado luego del 2008, que fue del 2008, específicamente 2009, que fue cuando se implementó la educación superior, y también en la variable de política de la implementación del examen nacional de educación superior, que asimismo es una variable binaria de tiempo que toma 1 si estamos hablando de si el estudiante está matriculado para años mayores o iguales al 2012, y de 0 si no es así. Veamos entonces ahora cuáles son los resultados, ¿sí? Dentro de los resultados de este modelo correlacional, porque no es un modelo causal, sino que es un modelo descriptivo, que busca es caracterizar y darnos luces sobre lo que pasa con los estudiantes que acceden a la educación superior, nosotros aquí vemos que el test de admisión afecta negativamente a la probabilidad, afectó negativamente a la probabilidad de acceso a la educación superior. Como les dije, el estudio abarca desde el año 2005 hasta el 2016, porque luego del año 2016 cambió este esquema del ENES, ¿sí? Ya ENES no hay. Y vemos que afectó negativamente la probabilidad de acceder a la institución, a la educación superior pública. Y la gratuidad, la política de gratuidad como tal, afectó positivamente el acceso, es decir, sí dio oportunidad para que más estudiantes puedan ingresar. Vemos entonces aquí dos efectos contrapuestos, ¿no? Porque si bien es cierto, la una permitió, aumenta la probabilidad de acceso, pues el test de admisión disminuyó esa probabilidad de acceso. Y si nosotros hacemos la interacción, porque también incorporamos variables de interacción, de gratuidad con los quintiles de ingreso, ¿no? Vemos aquí que efectivamente la gratuidad afectó negativamente la probabilidad de acceso de los estudiantes pertenecientes al quintil 1 en comparación a los estudiantes que pertenecen al quintil 5, porque esto lo tomamos como base el quintil 5, ¿sí? Entonces vemos aquí que estudiantes con mejores condiciones socioeconómicas tienen una mayor probabilidad de acceso para nuestro periodo de estudio a la educación superior. Algo también pues interesante, ¿no? La educación superior también tiene un efecto positivo, ¿no? en el acceso de las mujeres a la universidad. Y de hecho, lo que se encuentra, como dice la literatura, es una feminización de la tasa de matrícula. De hecho, actualmente hay más mujeres que hombres matriculados en el sistema de educación superior. Claro, el tipo de carrera que estudian, pues eso es otro análisis, ¿no? Pero hay más mujeres que acceden en relación a los hombres al sistema de educación superior. Y asimismo vemos que quintiles más bajos de ingreso tienen una menor probabilidad de acceder a la universidad en comparación a los quintiles más altos. Vemos también que dependiendo de la zona en donde venga el estudiante, estudiantes de la costa en comparación a estudiantes de la sierra tienen una menor probabilidad de acceso a la universidad, y asimismo sucede con la Amazonía. Estudiantes más jóvenes tienen una mayor probabilidad de acceso a la universidad en comparación a sus pares. Y de ahí se cumple lo que nos indica el resto de la literatura, que estudiantes provenientes de hogares con mejores condiciones socioeconómicas medidas a través de la educación del jefe de hogar tienen una mayor probabilidad de acceder a la universidad. Entonces, estos son los resultados de nuestro estudio correlacional, tomando como variables socioeconómicas, demográficas y de política. Reflexiones alrededor de esto, ¿no? Definitivamente los factores socioeconómicos sí afectan a la probabilidad de acceder a la universidad, ¿no? Factores demográficos también, y la política de educación gratuita y el examen ENES tuvieron, digamos, efectos contrapuestos. Hay importantes implicaciones desde el punto de vista de la política educativa, ¿no? Como en eso, diseñar estos mecanismos que permitan un mejor acceso de aquellos bachilleres que no pudieron ingresar a la universidad debido a limitaciones económicas. Una de ellas es que definitivamente haya una mejor conexión entre la educación primaria, secundaria, con lo que se va a evaluar.
en pocas palabras, debe de haber realmente una buena educación primaria, básica y de bachillerato para que los estudiantes puedan estar en igualdad de condiciones para poder competir por un cupo, ¿sí? También, bueno, esta es una opinión personal, ¿no? Pero dada la situación económica del país, podríamos estar pensando, tal vez, ver esquemas de gratuidad que actualmente está aplicando Chile, ¿no? En Chile se aplicó la política de gratuidad de la educación superior, pero está centrada en aquellos estudiantes que pertenecen al 60% de los hogares menos favorecidos, ¿sí? Y pues de allí ver esquemas de financiamiento pago para el resto de los estudiantes, ¿no? Tal vez no es tan popular lo que estoy proponiendo, pero es una forma también pues, de poder focalizar como tal a lo que es la gratuidad. Bien, esos son los resultados de nuestra investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Muy interesante trabajo. Bien, entonces les recuerdo que pueden ir haciendo llegar sus preguntas a través del chat del Zoom, porque justamente ahora vamos a pasar a atender las preguntas que ustedes hayan realizado. Y comenzamos con una pregunta dirigida a la doctora Nayet Solórzano, que es la siguiente, y que está formulada por un profesor de la Universidad de Lambert. En los esquemas de aprendizaje activo planteados y la virtualidad educativa, ¿cuáles serían las oportunidades y fortalezas del proyecto MIDI en el uso de gamificación de una educación 4.0, potenciando las habilidades digitales de los docentes y de los estudiantes? Bien, parte de la educación 4.0 no es solamente el hecho de utilizar, de hacer uso de las herramientas tecnológicas, sino es educarlos en nuevas tecnologías para su uso natural al niño. Y eso es lo que se pretende con MIDI. Entonces, una de las fortalezas es que es eso, precisamente, que forme parte de un uso natural, de un aprendizaje natural, en que el niño aprende haciendo, y en este caso aprende haciendo con la tecnología. Entonces, lo interesante sería que pudiéramos poner este tipo de herramientas complementarias, como las que se desarrollan en MIDI, como en la planificación curricular, de tal manera que se conviertan como, dentro de los modelos de planificación que se establecen, se conviertan como guías guías de apoyo dentro del material educativo. Entonces, si lográramos hacer eso, pues en las diferentes escuelas, en los diferentes sectores, realmente incentivaríamos en nuestro país la educación 4.0 de manera definitiva. Comenzamos con los niños, comenzamos con todo, nos vamos de largo. Entonces, ese es el interés de que forme parte de la revisión curricular. Muchísimas gracias, doctora Solórzano. Ahora tenemos una pregunta para Federico Domínguez. ¿La evaluación de las diapositivas en el sistema RAP es independiente del idioma? Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente es independiente del idioma, debido a que estamos simplemente evaluando el tema del tamaño de la fuente, ¿ya? Y la cantidad de texto, además del contraste también. Entonces, todos esos parámetros son independientes del idioma. Todavía no evaluamos todavía, o sea, no usamos procesamiento de lenguaje natural para evaluar la diapositiva. Son parámetros bastante simples, pero sin embargo que son muy importantes, especialmente en estudiantes novatos. Muchísimas gracias, Federico. Una pregunta para Alicia Guerrero. El estudio que se presentó mostró resultados de tipo correlacional. ¿Qué se requeriría y sería factible hacer algo de tipo causístico para tratar de determinar las verdaderas causas de los problemas de acceso al sistema de educación superior de nuestra población? Sí, eso sería lo ideal realmente, pero para poder hacer este tipo de estudios, necesitamos una base de datos completa, longitudinal, que así nos lo permita. De hecho, nosotros información relacionada, por ejemplo, al examen de educación superior, notas del examen de educación superior que podamos ligar
a los factores socioeconómicos de los estudiantes, eso no tenemos, ¿sí? Eso sería lo ideal. Y con ello nosotros podríamos ir haciendo también un análisis más completo y en el tiempo, ¿no? Porque lo interesante también sería ver estos estudiantes que lograron ingresar a la universidad, ya cómo les fue adentro, porque la historia no solamente termina en el acceso. Una vez que están adentro también tienen dificultades estudiantes que provienen de estratos socioeconómicos más bajos. Entonces, democratizar las bases de datos, la información sería importante para poder hacerlo. Nosotros no pudimos acceder a esa información y por eso trabajamos con la ENEMDU y con la prueba Ser Bachiller del INEVAL, pero no hay un ID que permita conectar ENEMDU con INEVAL, ¿no? Entonces, nos permitió tener como una proxy de qué puede suceder con el EN, pero en efecto sí se podría hacer. Muchísimas gracias. Otra pregunta para Nayet. La pregunta es si se ha pensado llevar el proyecto MIDI para estudiantes del sistema de educación superior, por ejemplo, como un apoyo para el estudio de cálculo. En realidad, como mencionaba, el proyecto MIDI con su metodología puede ser llevado a cualquier nivel de educación y en cualquier ámbito de la educación. Todos estos proyectos, bajo una metodología ya definida, comienzan con una investigación sobre el esquema de contenido, el esquema de los desarrollos de materiales visuales gráficos y luego pues su implementación y validación. Entonces es todo un proceso que en realidad se presta, y por eso yo hablaba de la famosa S al final de proyectos MIDI, porque en realidad proyectos MIDI se presta para todas las edades y todos los contenidos. Y efectivamente, si hubiera el planteamiento de llevar este material con uso de gamificación bajo otros esquemas que no son infantiles, definitivamente que lo podemos hacer. Realmente sí se podría llevar a la realidad. Muchas gracias. Federico, ¿las pausas sonoras consideran solo la parte final de una palabra? La pregunta la hace Anita Tapia, basado en que ciertos idiomas hay sonidos más largos entre la palabra y le gustaría a ella saber si el sistema lo detecta o no como pausa sonora. ¿Se desconectó Federico? Audio. No, sí está conectado. Federico. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ya. Sí. Ok, disculpen el problema técnico. Bueno, como mencionaba, gracias a Anita por la pregunta. Efectivamente, es un problema que tenemos. El sistema detecta definitivamente falsos positivos. No lo hemos probado con otros idiomas, en donde así, conocemos que hay otros idiomas donde tienen las vocales más largas. Lo que hemos hecho para evitar detectar falsos positivos es detectar en lo posible pausas sonoras que ya son un poquito exageradas. ¿Ya? Cuando alguien se queda, por ejemplo, eso ya lo detecta como una pausa sonora. Algo más pequeño que eso, el sistema evita en lo posible clasificarlo como una pausa sonora. Entonces ahí esperamos que, sí, esperamos que en ningún otro idioma, si se usaría el sistema en otros contextos, cause luego falsos positivos en eso. Veo que... Sí, adelante. Sí, veo que menciona el holandés. Efectivamente, en el holandés hay las vocales largas. De mi experiencia, como viví algunos años en Bélgica, sí son más largas de lo usual comparadas con el español, pero no son lo suficientemente largas. No lo hemos probado, esto es simplemente una especulación de mi parte. Yo diría que no son suficientemente largas como para que los detecte accidentalmente el sistema. Muchas gracias, Federico. Una pregunta para Alicia Guerrero. En base a los resultados que se presentaron, parecería ser que en la tabla de resultados, todos los quintiles tenían resultados negativos. Esto significa que esta política hace un mal general, pero de afectación mayor a unos grupos que a otros. Sí, justamente cuando nosotros hacemos la corrida del modelo y utilizamos como variables los quintiles, lo que estamos haciendo es comparando cada quintil en relación al quintil más rico, que es el 5.
Por tanto, lo que nos indican los signos negativos es la disminución de probabilidad de, por ejemplo, acceder los estudiantes del quintil 1 en relación a aquellos estudiantes del quintil 5. Entonces, tomamos como base el quintil 5 y por tanto hacemos es la comparación con este quintil. Entonces, este quintil pues tiene mayores probabilidades de acceder a la universidad. Muchísimas gracias. Otra pregunta para Federico Domínguez. ¿Cuáles son las variables del algoritmo que toma el sistema para evaluar la postura, la mirada, las pausas sonoras del individuo? Un Kinect, ¿cómo determina la calidad de las diapositivas? Ok, gracias por la pregunta. Efectivamente también es una muy buena pregunta. Sobre cómo evaluamos las posturas y las miradas, no usamos el Kinect, lo usamos definitivamente en la primera versión del RAP, ¿ya? Pero luego lo descartamos porque lo que hacía el Kinect subía los costos bastante desde la implementación del sistema. Luego aprovechamos la oportunidad también que empezaron a salir algoritmos que usan Deep Learning, ¿ya? Para procesar los frames de video y extraer del frame de video, ¿ya? El esqueleto, ¿no? Entonces estos algoritmos eran open source, código abierto, no tenían costo, ¿ya? No se necesitaba mucha inversión más que tener una cámara, mientras que el Kinect es un hardware que es relativamente costoso. Entonces con esto vimos que era suficiente. Se perdía algo, estos algoritmos no detectan profundidad, el Kinect sí detecta profundidad, pero para lo que necesitábamos era suficiente, ¿ya? Entonces con esto de aquí detectábamos el esqueleto y una vez que tenemos el esqueleto es relativamente fácil, por ejemplo, detectar si es que el estudiante está mirando al frente o al piso. Simplemente con reglas se puede hacer, ya no lo estamos haciendo con reglas, lo estamos haciendo con algoritmos de redes neuronales que son un poco más precisos, ¿ya? Y igual con las posturas. Podemos clasificar hasta 5 posturas diferentes, ¿ya? Basados en los videos que tenemos, ¿ya? De previas presentaciones. Hemos logrado detectar 5 posturas. Esa es la primera parte de la pregunta, ¿no? ¿Cuál era la segunda parte? Disculpe, Carlos, de la pregunta. Ya veo. Era similar la pregunta, pero para diferentes ámbitos, ¿no? Eran las variables del algoritmo que el sistema usa para evaluar posturas, miradas y pausas sonoras del individuo, y también cómo se determina la calidad de las diapositivas. Ok. Sobre las pausas sonoras, usamos un algoritmo también que es código abierto, es Pratt. Hace muchas cosas más esa librería Pratt hace muchas cosas más que detectar pausas sonoras. Es para procesamiento de audio con voz, básicamente. Entonces, ¿qué variables usamos ahí? Ahí lo que se usa es análisis en el dominio de la frecuencia, intentar detectar lo que se llama el pitch alargado, ¿no? Entonces, eso es en resumen lo que usamos con Pratt. Y sobre la calidad de las diapositivas. Bueno, como había mencionado hace un rato, ¿no? La calidad diapositiva la medimos usando básicamente 3 factores, ¿ya? El tamaño de las fuentes, ¿ya? Es decir, que no sean muy grandes ni que no sean muy pequeñas, ¿ya? ¿Qué tanto texto hay? Porque a veces los estudiantes tienden a llenar de texto la diapositiva, ¿no? Entonces, ¿qué tanto texto hay? Y el contraste. ¿Ya? También vemos el contraste, es decir, que sea legible lo que está en la diapositiva. Con esos 3 factores podemos dar un estimado de la calidad. Por supuesto que hay muchos más factores que determinan la calidad de una diapositiva, pero esos son los que podemos detectar por ahora. Muchas gracias, Federico. Una pregunta para Nayet Solórzano. ¿Qué tan preparados están nuestros maestros y maestras de instituciones de educación públicas básica y media para tomar la posta en proyectos como MIDI y tornarse autosostenible? Bien, sobre esto hemos desarrollado ya un estudio experimental de análisis de escuelas mayormente públicas. No tenemos mucho acceso ni mucho recurso para hacer extender la investigación hacia las escuelas privadas, pero lo que hemos hecho de las escuelas públicas, el resultado es efectivamente falta de preparación.
en realidad no están preparados. Inclusive en estas épocas de virtualidad hubo ciertas iniciativas dentro de los proyectos que se manejan con vínculos para preparar a estos profesores, incentivarlos, empoderarlos en el uso de estas herramientas, pero para utilizar estas herramientas también tienes que aprender otras cosas, otras herramientas adicionales, tienes que utilizar ciertos recursos tecnológicos, y los estudios nos demostraban que prácticamente, inclusive en esta virtualidad, los profesores de las escuelas públicas se limitaban a esquemas de utilización de grupos de WhatsApp. Eso fue lo que nos arrojó el resultado, y pues después de unas inducciones trabajaban con algo de Zoom. Entonces el hecho de trabajar con plataformas que utilizan internet para una simple descarga, pues a ellos les complicaba, de tal manera que tuvimos, con las escuelas que trabajamos, generar herramientas y videos de inducción para poder hacer trabajos que en muchos casos, con el uso día a día de la tecnología, hasta consideraríamos simples, pues para ellos no lo son. En realidad, en conclusión, ellos no se encuentran todavía preparados. Eso es lo que sería parte, o es parte de los procesos del trabajo de inducción y preparación de usabilidad. Entrenar, capacitar a estos profesores para que realmente la utilización de una educación 4.0 y el uso de gamificación de verdad pueda ser insertado en el sistema educativo. Definitivamente, dentro de al menos en los estudios experimentales, no se nota una preparación en las escuelas públicas. En las privadas, desconozco porque no hemos hecho mayores estudios en las escuelas privadas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Alicia Guerrero, y para poder formular la pregunta es necesario leer el contexto que rodea la pregunta, ¿no? En cuanto a las implicaciones de la política de lo presentado por Alicia Guerrero, parecería que hay una verdad incómoda, y por ello quizá no tiene acceso a la información para hacer un estudio de causalidad. No obstante, con los resultados ya debería haber una reacción por parte de quienes deben tomar las decisiones de cambio de la política de educación en el país. Énfasis en educación básica, gratuidad universal, universalidad, calidad. La educación superior tiene un lastre y la educación básica tiene las enormes falencias actuales. ¿Cuál sería la recomendación tuya, Alicia, de política más importante que harías en base a los resultados de tu estudio? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente, para poder acceder a la universidad, vale indicar que esto es un estudio que se lo hizo hasta el año 2016, en donde estaba como mecanismo de admisión el Examen Nacional de Educación Superior, en donde el peso principal de la decisión, o sea, el proceso de admisión, quien decidía quién entraba o no, caía principalmente en la CENESID. Ahora ya se ha devuelto un poco más la autonomía a las universidades, y las universidades escogen pues los estudiantes que ingresan, ¿no es cierto? Evidentemente con base también pues en los resultados finales, que vienen dados por un 30% de la prueba ser bachiller. Pero definitivamente tiene que haber calidad de la educación básica, media y de bachillerato. Sin eso, si no hay esa calidad que permita a un estudiante tener pensamiento crítico, que desarrolle habilidades, estamos hablando de habilidades, ¿no? En el área matemática, abstracta, de lenguas, de ciencias, en las habilidades en las que son evaluados, definitivamente estudiantes que provienen de colegios fiscales o de colegios públicos, determinados colegios públicos, tendrán ventajas educativas en relación a aquellos colegios pues, que tienen una mejor educación. Entonces, en ese sentido, tiene que estar en la línea, preocuparnos por este tipo de educación. No nos sirve de nada tener una infraestructura maravillosa de la Escuela del Milenio cuando la calidad de la educación que se da allí no es la mejor, ni está articulada con lo que se va a evaluar en relación a las habilidades para poder ingresar a la universidad, ¿no? Me gustaría mencionar que en ese sentido la SPOL tiene un avance importante, porque la SPOL evalúa como parte importante del acceso, ahora que ya tenemos más autonomía para el ingreso a la universidad, lo que es la aptitud del estudiante, ¿no? Y justamente conversaba con una amiga cuya hija entró a la SPOL. Ella me decía que gracias a la prueba de aptitud, porque la evalúan en varias áreas dependiendo de hacia qué carrera quiere entrar la estudiante, dice que en la parte de conocimiento, en las áreas
la nota no fue tan alta. Ella viene de una escuelita fiscal del Empalme, ¿sí? Pero que en relación a la aptitud, esa nota fue altísima, ¿no? Y eso fue lo que le ayudó a ingresar a la escuela. Entonces, valorar este tipo de áreas, ¿no es cierto?, es importante, pero también todas estas habilidades se van desarrollando con una buena educación que antecede a la educación superior. Entonces, esa sería la principal recomendación, ¿no? Para que luego los estudiantes cuando lleguen al pre no tengan que ir recién nivelarse, ¿no? Entonces, tiene que ser un proceso continuo que viene desde años atrás. Eso básicamente. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Una pregunta nueva en general abierta para todos. Así que cualquiera de los tres panelistas que quiera dar una respuesta, por favor, siéntase en la libertad de hacerlo. Y es si disponemos de una mayor cantidad de datos provenientes de las escuelas que actualmente utilicen gamificación como herramienta estándar, como un estándar. Yo le puedo contestar en relación a lo que he trabajado hasta el momento. En realidad, lo que he podido levantar de información ha sido parcial y se trata de datos públicos, ¿no? De datos en escuelas públicas. Entonces, en datos en escuelas públicas, pero es en tamaño muestral, no es un tamaño completo, o sea, no es un tipo censal. Pero definitivamente el nivel de preparación que tienen estas personas en utilizar, no preparación, el nivel de uso de gamificación en realidad no existe, ¿ya? El poco uso de gamificación que se hace es dentro de los diferentes, al menos en Guayaquil, es dentro de los diferentes planes de desarrollo que hemos hecho de inclusión de gamificación o inclusión de algo de educación 4.0 en ciertos barrios marginales de la ciudad, ¿no? Pero en escuelas fiscales en general, el uso de gamificación diría en muchos casos que es hasta desconocido. No tengo datos con respecto a las escuelas públicas, a las escuelas particulares. Me encantaría ampliar el estudio y esta sería una invitación para grupos de la FCCH, porque si se nos unen, pues sería estupendo poder hacer un estudio más ampliado, un estudio más extenso sobre investigar un poco más acerca del uso de gamificación en las escuelas. Pero el dato que tengo particularmente es de las públicas y es que en realidad no existe como inclusión en la educación, como herramienta de apoyo hasta el momento el uso de gamificación que no sea en escuelas que se han trabajado con. Muchas gracias. Tenemos una pregunta dirigida para Federico Domínguez, que es de una potencial cliente del sistema RAP y que realmente podría ser una pregunta que varios profesores se le están haciendo ahora. ¿Cómo podría un profesor acceder para que sus estudiantes aprovechen dicho sistema para mejorar sus habilidades de presentación? En particular, por ejemplo, un estudiante de una maestría en administración de empresas, donde dichas habilidades son importantes y deben ser desarrolladas y perfeccionadas. Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, también he tenido esa pregunta de colegas este semestre que quieren volver a utilizar el sistema RAP después de ahora que estamos ya en la presencialidad. En este momento específico, el sistema está en mantenimiento debido a problemas técnicos que hemos tenido después de 2 años de estar fuera del campus, pero estimamos que lo tendremos listo ya para su uso en julio. Entonces, para que un profesor pueda usar ese sistema ya con sus estudiantes, ¿ya? Lo único que tiene que hacer es enviarme un correo. ¿Ya? Enviarme un correo y con eso ahí coordinamos. Se necesitan hacer algunas cosas, como por ejemplo necesitamos la lista de los estudiantes. ¿Ya? Y luego ahí coordinamos cómo el profesor puede acceder a la herramienta, ¿no? Y cómo los estudiantes pueden acceder a la herramienta. No es muy complicado, pero sí, por ahora lo único que necesitaríamos es un correo. Un correo, voy a ponerlo en el chat. Perfecto. Para que lo tengan disponible. ¿Y sería a partir de julio? ¿Y eso sería solo válido para profesores de la ESPOL o también de otras universidades que ahorita puedan estar conectados? También lo pueden usar
lo han usado profesores de otras universidades, como mencioné en la presentación, pero lo han usado dentro, ¿ya?, de seminarios y talleres impartidos en la SPOL. Ahora, así directamente, viniendo de manera independiente de otras universidades, el sistema todavía no está diseñado para hacer eso. Porque está bastante ligado al sistema de autenticación de la SPOL. Pero de todas maneras podrían comunicarse contigo para revisar la situación, el tema y ver si se puede hacer algo. Por supuesto, por supuesto. Perfecto, perfecto. Listo. Y vamos a terminar con una última pregunta dirigida para Alicia, ¿no? ¿Cómo aseguramos la calidad de ingreso de estudiantes cuando se da apertura a estudiantes de colegios de grupos vulnerados, los cuales normalmente no vienen con las mismas bases de aquellos con mejor educación preuniversitaria? ¿Es el prepolitécnico o el preuniversitario en general realmente un medio efectivo como medida remedial? Sí, bueno, una de las formas es como lo mencioné anteriormente, porque lo veo cuando he conversado con estudiantes, particularmente en la SPOL. La prueba de actitud es una prueba excelente que mide, en este caso, la vocación, la aptitud de un estudiante para poder ingresar a una carrera, ¿no? Y eso va más allá de los conocimientos que puedan tener en áreas específicas, ¿sí? Y efectivamente el PRE sí ayuda a nivelar, pero debería ser esto como un proceso que se vea fortalecido desde la educación que antecede, ¿no? Hemos realizado estudios justamente con María Alejandra y con César sobre ya chicos que están en la universidad, ¿no? Y hemos visto, bueno, en un estudio para sorpresa nuestra, son justamente los estudiantes que pertenecen a los primeros quintiles de ingreso, ¿no? Aquellos que han tenido en este estudio sobre el rendimiento específicamente en la materia de microeconomía, los que han tenido mejor rendimiento que otros estudiantes. Cuando nosotros comenzamos a preguntar el por qué, es porque estos chicos admiten que tienen desventajas educativas en relación al colegio y se les hace muy difícil, sobre todo la parte cuantitativa. Sin embargo, aprovechan los recursos que les da la institución, como por ejemplo las ayudantías, ¿no? Entonces, en ese sentido, el PRE es una buena medida, pero esto definitivamente, su aprobación sí se ve facilitada por esa capacidad de pensamiento crítico que viene desarrollado desde lo que antecede en la educación. Y Carlos, me gustaría mencionar algo en relación a la pregunta que hizo Sarita. En materia de política pública, no se puede gestionar aquello que no se mide. Y en ese sentido, deberíamos contar con bases de datos que unan información del Ministerio de Educación en relación al desempeño de los estudiantes en diferentes pruebas, como por ejemplo la PISA, ¿no es cierto? E información que tiene la CENESID en relación a la prueba Ser Bachiller. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver qué falencias hay, qué es lo que tengo que mejorar como educación pública, con miras precisamente a que los chicos tengan igualdad de oportunidades para poder competir por un cupo a la universidad. Que por cierto también una buena política sería invertir un poco más en educación para ampliar los cupos que, bueno, pues ahora tenemos un número determinado, 90.000 cupos, ¿no? Entonces quería mencionar eso, es súper importante la democratización de la información, el que tanto Ministerio con CENESID puedan trabajar de forma conjunta en la información para de esa manera tomar decisiones a nivel de lo que es la educación. Eso, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Alicia. Bien, con eso, y porque también ya hemos llegado a la hora, queremos agradecer a todos los que han asistido a este Sembrando Ideas para conversar un poco sobre el trabajo, cómo la investigación del Ecuador puede aportar al desarrollo del ODS número 4, Educación en Calidad. Muchísimas gracias de manera especial a nuestros tres panelistas, a la doctora Nayet Solórzano, al doctor Federico Domínguez y a la máster Alicia Guerrero por sus valiosas contribuciones. Este evento se ha grabado, así que prontamente estará disponible la grabación por si alguien lo desee volver a ver o compartirlo con quienes no hayan podido asistir. Y desde ya los invitamos a nuestro siguiente evento, que estará relacionado al ODS número 5, Igualdad de Género.
Muy buenos días a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Carlos. Buenos Hasta días. luego. Gracias. Gracias. Tengan buen día. Gracias a todos. Gracias, buen día.